¿Alguna vez intentaste abrir Google Maps y hacer zoom en el Polo Norte? Acércate. Más. Detente. Donde debería existir el punto más importante del planeta, no hay forma, no hay relieve, no hay detalle, solo un borrón blanco, un vacío digital. ¿Coincidencia? ¿Error técnico? ¿O algo que no debería verse? Rara vez lo ves así en otros lugares. Pero ahí, en el Polo Norte, y la pregunta aparece de inmediato. Incómoda. Prohibida. ¿Por qué el centro geomagnético del planeta no puede observarse? Dicen que es hielo. Dicen que es reflejo solar. Dicen que es irrelevante. Pero el borrón no parece natural. Es uniforme, artificial, persistente. Cambian los satélites, cambian los años, cambian las plataformas. El borrón permanece. Como si alguien hubiese decidido que no mires más allá de cierto límite. Y aquí comienza el primer error del sistema, pensar que nadie notaría. Porque el Polo Norte no es solo un punto, es el eje. Desde allí se calculan rutas aéreas, desde allí se organizan los usos horarios, desde allí se modelan los flujos climáticos. Nada importante se organiza desde un borde. Todo poder real se organiza desde el centro. Entonces, ¿por qué ocultar el centro? Los mapas antiguos no tenían ese problema. Antes del siglo XX, el norte era detallado. Ríos, tierras, masas que hoy no existen en ningún archivo oficial. Hiperbórea. Ultima Thule. Tierra más allá del hielo. Nombres descartados como mitología. Como si repetir el desprecio bastara para borrar la memoria. Pero los mitos no coinciden con coordenadas. Las leyendas no respetan líneas magnéticas. Y sin embargo, todas apuntan al norte. Demasiadas culturas, demasiados siglos, demasiada insistencia. Y entonces, en pleno siglo XX, ocurre algo que no debería haber ocurrido. Una nación devastada por la guerra decide enviar la mayor expedición militar jamás dirigida a una región sin enemigos, no científicos, no exploradores civiles, buques de guerra, portaaviones, submarinos, aviones. La excusa fue entrenamiento, la excusa fue cartografía. Pero nadie entrena con una flota de invasión y nadie mapea el hielo con bombarderos. El año es 1946 y el nombre que aparece en todos los documentos es uno solo, Richard Evelyn Byrd. Pero no fue en el norte, fue en el sur, en la Antártida, como si los polos fueran un espejo. A partir de ese momento, los polos dejan de ser solo un lugar, se convierten en un asunto de Estado, y lo que estaba oculto en los mapas comienza a ocultarse también en la historia. Porque cuando alguien borra un punto del mundo, no es para protegerte, es para proteger lo que hay allí. Diciembre de 1946. El mundo todavía huele a pólvora. Europa está rota. Japón acaba de ser borrado con fuego. Estados Unidos tiene una prioridad clara: reconstruir o dominar. Y sin embargo, en lugar de concentrarse en sus fronteras, despliega una fuerza que no tiene precedentes hacia el lugar más inhóspito del planeta. Nombre oficial: Operación High Jump. Objetivo declarado: entrenamiento en clima extremo, cartografía, pruebas logísticas. Pero los números no encajan. 13 buques, un portaaviones, submarinos, rompehielos armados, más de 4.700 hombres, aviones de reconocimiento de largo alcance. Eso no es una expedición científica. Eso es una fuerza de ocupación. Ningún entrenamiento requiere tal despliegue. Ningún mapa necesita escolta militar. Y aquí surge la primera grieta. ¿Por qué enviar bombarderos a una zona sin población? ¿Por qué equipar a la flota con armamento real? ¿Por qué clasificar documentos por décadas?
La respuesta oficial es simple, demasiado simple. El frío es peligroso, pero el frío no derriba aviones en formación. El hielo no interfiere comunicaciones de manera selectiva. El clima no obliga a abortar una misión meses antes de lo previsto. High Jump estaba planeada para durar hasta finales de 1947. Terminó abruptamente en febrero, silenciosa, apresurada, sin celebraciones. Y cuando la flota regresó, no hubo desfile, hubo control. Las imágenes fueron retenidas, los informes recortados, las declaraciones supervisadas, excepto una. Richard Byrd habló, no en una base militar, no en un informe clasificado, habló en televisión nacional. Y lo que dijo no fue entrenamiento, no fue clima. Byrd advirtió que Estados Unidos debía prepararse para una nueva forma de guerra. Una guerra contra enemigos capaces de volar de polo a polo, a velocidades increíbles. Esa frase no estaba en el guión. El presentador se tensó. La entrevista terminó. Nunca volvió a repetirla. ¿De qué enemigo hablaba? Alemania estaba destruida. Japón rendido. La Guerra Fría aún no había comenzado oficialmente. Entonces, ¿quién estaba en el polo? Los documentos posteriores cambian el enfoque, de norte a sur, de Ártico a Antártida. El rastro se enfría, pero el patrón permanece. Una expedición sobredimensionada, una retirada prematura y un almirante que habló más de lo permitido. Y aquí está el detalle que casi nadie menciona. Byrd no era un improvisado, era el hombre más controlado del planeta. Explorador oficial, héroe nacional, figura perfecta para no equivocarse en público. Y sin embargo, lo hizo, porque a veces, cuando alguien ve algo que no debería existir, el silencio pesa más que la censura. Y lo que Byrd vio no podía quedar encerrado para siempre. Por eso, poco después, ocurrió algo aún más extraño. Las naciones comenzaron a ponerse de acuerdo, no para atacar, no para dividir territorios, para proteger el hielo. La entrevista duró pocos minutos, pero fue suficiente. Richard Byrd se sentó frente a una cámara en blanco y negro, postura recta, uniforme impecable, mirada fija. No parecía un hombre exaltado, parecía cansado. El presentador hizo preguntas simples, protocolarias, las que se hacen a un héroe que regresa. ¿Cómo fue el clima? ¿Qué aprendieron? ¿Qué sigue ahora? Byrd respondió sin problemas, hasta que no lo hizo. Porque en un punto, sin que nadie lo empujara, introdujo una advertencia. Dijo que Estados Unidos debía prepararse, no para una guerra convencional, sino para una amenaza que venía del aire. Dijo que había aeronaves capaces de volar de polo a polo con una velocidad que hacía inútiles las defensas actuales. No habló de prototipos, no habló de teorías, habló como alguien que describe algo observado. El silencio en el estudio fue inmediato. No hubo repregunta, no hubo aclaración. La entrevista terminó. Y ese fragmento desapareció. No se volvió a emitir, no se archivó oficialmente, no se citó en informes militares, solo sobrevivió en transcripciones incompletas, copias privadas y grabaciones degradadas que circularon décadas después. La explicación oficial llegó más tarde, mucho más tarde. Byrd se refería al futuro, a amenazas hipotéticas, a tecnología que aún no existía. Pero esa explicación tiene un problema. En 1947 no existía ninguna aeronave capaz de hacer eso, ni en Estados Unidos, ni en la Unión Soviética, ni en ningún lugar conocido. Entonces, ¿por qué advertir ahora? Y hay otro detalle que incomoda aún más. Meses después de esa entrevista, Byrd fue enviado nuevamente al sur, no al norte, no al centro de la controversia. Fue reubicado
alejado del foco, convertido en símbolo, no en testigo. Nunca volvió a hablar públicamente sobre lo que vio durante High Jump. Nunca negó sus palabras, nunca las corrigió. Simplemente guardó silencio. Y el silencio, en ciertos contextos, es una confirmación. Porque si Byrd hubiese cometido un error, el sistema lo habría explotado, lo habría desacreditado, lo habría corregido en cadena nacional. No lo hizo. Optó por algo más efectivo, el olvido dirigido. Pero el olvido no funciona cuando demasiadas piezas encajan. Una expedición militar sobredimensionada, un retiro apresurado, una advertencia fuera de guión y luego un acuerdo global sin precedentes. Porque mientras el público olvidaba a Byrd, los gobiernos no lo hicieron. Al contrario, comenzaron a cerrar filas, a coordinar discursos, a declarar zonas intocables, no por guerra, no por recursos, por control. Y eso nos lleva al siguiente paso. No una expedición, no una entrevista, un pacto, uno que sigue vigente hasta hoy. En 1959 ocurrió algo que, en condiciones normales, habría sido imposible. Naciones enemigas, ideologías opuestas, bloques militares enfrentados, Estados Unidos, Unión Soviética, Reino Unido, Francia, más tarde China, todos firmaron el mismo documento. Sin guerra, sin presión pública, sin debate masivo. El Tratado Antártico, la versión oficial es limpia, elegante, tranquilizadora. El continente sería dedicado a la ciencia, prohibida la actividad militar, prohibida la explotación de recursos, prohibidas las reclamaciones territoriales. Un santuario. Pero la historia no funciona así. Nunca funcionó. Los tratados se firman para dividir botines, para fijar fronteras, para terminar conflictos. Este tratado hizo lo contrario. Congeló el territorio, literalmente y políticamente. Nadie podía poseerlo, nadie podía explorarlo libremente, nadie podía acercarse sin permiso. Y aquí aparece la primera anomalía. Si la Antártida no tiene valor estratégico, ¿por qué prohibir bases militares? Si no tiene recursos, ¿por qué impedir la minería? Si no hay nada que proteger, ¿por qué patrullarla? Porque el tratado no protege el hielo, protege lo que el hielo cubre. Y lo más inquietante no es el sur, es el patrón. Porque mientras la Antártida quedaba sellada, el Ártico comenzaba a desaparecer de los mapas públicos. Uno se protege con leyes, el otro se borra con silencio. Dos métodos distintos, un mismo objetivo: controlar el eje magnético, el eje climático, el eje de rotación simbólica del mundo. Desde el polo se controlan corrientes de aire, desde el polo se miden frecuencias, desde el polo se organizan sistemas de comunicación global, satélites, ondas de radio, cables invisibles. Nada de eso funciona sin referencias polares, y eso explica por qué países que no confían entre sí confían plenamente cuando se trata del hielo. Porque el hielo no es un territorio, es una interfaz, una frontera entre lo visible y lo que no debe ser visto. Civiles no pueden ir, expediciones privadas son rechazadas, aviones desvían rutas, barcos reciben advertencias. Y cuando alguien pregunta por qué, la respuesta siempre es la misma: seguridad, clima extremo, protección ambiental. 3 excusas, un solo mensaje: no pases. Pero la pregunta real no es qué hay en la Antártida. La pregunta es por qué ambos polos son tratados como zonas de riesgo existencial, como si el sistema dependiera de ellos, como si el mundo que conocemos estuviera sostenido por algo que no debe alterarse. Y si eso es cierto, entonces el polo no es el borde, es el centro de control, y eso nos obliga a mirar el norte de otra manera, no como un lugar congelado, sino como un nodo, porque quien controla el norte no solo controla el clima, controla las rutas invisibles,
las frecuencias, la comunicación. Controla la jaula sin que los ocupantes vean los barrotes. Y cuando entiendes eso, una última idea se vuelve inevitable. Tal vez no vivimos en un planeta libre. Tal vez vivimos en un sistema cerrado, gestionado, regulado, un terrario. Un terrario no es una prisión visible. Es peor. Es un entorno que parece natural, controlado sin que el habitante lo perciba. Temperatura regulada, límites invisibles, ciclos artificiales que imitan la libertad. El animal no intenta escapar porque no sabe que está encerrado. Y eso es exactamente lo que define al mundo moderno. No muros, no rejas, sino parámetros. Nacemos dentro de coordenadas. Pensamos dentro de mapas ya dibujados. Cuestionamos solo lo que nos permiten cuestionar. Y cuando alguien apunta al límite real, al borde del sistema, se le llama loco, conspiranoico, peligroso, porque un terrario funciona mientras nadie golpea el vidrio. El norte no es un misterio geográfico, es un límite operativo. El sur no es un continente, es un sello. Entre ambos extremos se regula el clima, las frecuencias, la orientación y también la conciencia, porque quien controla el entorno, controla el comportamiento. No necesitas censurar ideas si puedes regular el contexto en el que nacen. No necesitas violencia si puedes administrar el acceso. Eso explica el borrón, explica los tratados, explica el silencio prolongado de figuras como Bird. Vio algo, entendió algo y supo que no podía decirlo completo. Tal vez no eran enemigos, tal vez no eran naves, tal vez era simplemente la evidencia de que el mundo no es como nos dijeron. Un sistema cerrado, autosostenido, vigilado, una granja humana. Y aquí viene la parte que incomoda. Si esto es cierto, entonces la pregunta no es quién nos controla. La pregunta es ¿por qué aceptamos no mirar? Porque el terrario no se rompe desde afuera. Se rompe cuando suficientes ojos empiezan a notar las paredes. Por eso, este mensaje importa. Por eso, no termina aquí. No te pido que creas, te pido que observes. Mira los mapas, mira los tratados, mira lo que no se muestra. Y sobre todo, no aceptes respuestas cómodas para preguntas fundamentales. Si este contenido resonó contigo, no lo guardes en silencio. Compártelo, guárdalo, vuelve a escucharlo, porque el sistema sobrevive mientras cada uno cree que está solo. Y recuerda esto, cuando te dicen que no mires al norte, no es por tu seguridad, es porque alguien no quiere que veas el límite del mundo. Aquí termina el archivo. Por ahora.